De esta mixtura urbana nos habla hoy día Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Bienvenido. Querido Ramón, oye, bueno, fue una nueva conferencia internacional, fue el viernes pasado, un esfuerzo extraordinario que hay que decirlo, hay que sacarle el sombrero en el sentido de la Cámara Chilena de Construcción, que ha sostenido durante 15 años este encuentro donde me consta trabajan todo el año buscando a los speakers adecuados según los desafíos del país, en un formato que sea atractivo, interesante. En este caso fue en la Gran Sala Sinfónica Nacional, un lugar maravilloso. Yo no había tenido la fortuna de conocerlo, ahí cerca del Metro Baquedano. Así que fue realmente un espacio bien extraordinario de encuentro y de reflexión. Con tres invitados de lujo. Por un lado, una experiencia, ¿no es cierto?, de Tina Saabi de Copenhague. Por otro lado también estuvo Álvaro García Resta con experiencia ahí en Buenos Aires y también Luis Fernando Yaimur de Curitiba. ¿Ah? Em, y claro, cuando hablamos de mixtura urbana, posiblemente los que nos estén escuchando dirán, bueno, esto es un tema de que simplemente combinemos usos. Y hay una cosa bien profunda en torno al tema de la mixtura urbana que tiene que ver con justamente mejorar la calidad de vida de las personas, porque cuando tenemos varios usos, lo hemos conversado varias veces, Ramón, esto, tenemos más proximidad con servicios, con equipamiento, el tener todo más cerca nos ayuda también en disminuir nuestros tiempos de traslado, nos ayuda, ganamos tiempo, que hoy día posiblemente es lejos lo más democrático de todo, todos tenemos la misma Mm. cantidad de tiempo día a día, entonces el hecho de poder estar cerca de las cosas mejora circunstancias, o sea, en forma bastante notable la calidad de vida. Por otro lado, la diversidad. Cuando generamos mixtura de uso, podemos pensar una sociedad que convive en grandes, chicos, hombres, mujeres, también distintos, digamos, salarios, por así decirlo, y eso nos hace bien como sociedad, nos hace bien el poder crecer en entornos que sean diversos. Y por otro lado también nos ayuda en la seguridad, porque finalmente entre distintos usos tengamos, hay personas que, claro, en las casas están en la noche y luego salen el día, pero si hay oficinas cerca, hay gente que va y va a estar en la oficina, entonces tenemos gente en la calle entrando, saliendo, y cuando tenemos eso tenemos más ojos en la ciudad y por lo tanto tenemos barrios más seguros. Y la verdad es que fue bien interesante esto, Ramón, porque esto parte con un estudio, ya lo mencionaba Javier, que para mí es como un verdadero balde de agua fría. Un balde de agua fría no para quedarse congelado, sino que para poder despertar. ¿Y qué es lo que mostró este estudio que es bien impresionante? O sea, Santiago, y a veces hablamos de las comunas dormitorios, comunas que solamente la gente en el fondo va a dormir y después sale a Así trabajar. es. Y eso representa, según este estudio, el 80% de las manzanas censales. Hizo un estudio extraordinario que lo hizo la gerencia de estudio de la Cámara Chilena de Construcción. em, Más de 43.500 manzanas de las 34 comunas del Gran Santiago, no de la región metropolitana del Gran Santiago. El 80% de las manzanas son monofuncionales, o sea, solamente tienen un solo uso, del cual el 97%, o sea, prácticamente la totalidad de ellas, son un solo uso residencial. Residencial. O sea, el 80% de la población hoy día tiene esta condición de que su barrio básicamente es un barrio dormitorio, Mm. lo cual obviamente pega con todo esto. O sea, no, gente que no tiene cercanía a servicios básicos, es gente que en muchos casos tiene que desplazarse mucho tiempo día a día, son entornos que muchas veces se tornan inseguros porque en ciertos horarios no hay No va nadie, nadie, exactamente, claro. y además son personas, y se mostraron los datos, que gastan parte muy importante de su sueldo en poderse transportar por eso mismo. Desplazarse. Mm. Claro, Entonces, hay que ir a claro, buscar los servicios. exacto. Y junto con esto muestra los datos también, que es otro agua que refleja esto. O sea, el 31% de las personas en este panel ciudadano son personas que sienten que hay muchas cosas actividades que no encuentran en sus entornos. Y claro, el 61% de las personas del panel ciudadano tiene que salir de su comuna para poder trabajar. Entonces, lejos de quedarse con esto que son cifras que de mi juicio son bien potentes, digamos, y de alguna forma son este balde de agua fría, nos llaman a la acción. Entonces, fue bien interesante la exposición primero de Álvaro García, que él ha venido liderando varios proyectos ahí en Buenos Aires, y bien interesante esta colaboración público-privada, él un poco en tono bien, tratando de darle un poquito de humor, planteaba que muchos de sus proyectos
tenía muchas ganas de hacer cosas, pero el alcalde le decía, mira, me encanta tu idea, pero hácelo y me tiene que costar gratis esto, no puede tener un peso. Y él mostró varias iniciativas público-privadas, en muchos casos, por ejemplo, permutas de terrenos, en otros casos alianzas, digamos, tipo concesiones, donde justamente mostró que es posible hacer ciudad a través de colaboración público-privada, un tema súper relevante en el contexto que tenemos hoy día de estrechez fiscal, y donde además hablaba este concepto de, más que la arquitectura del proyecto, yo soy arquitecto, y los arquitectos nos enamoramos muchas veces de la forma, un poco el foco en lo que él denomina como la arquitectura del proceso, que es todo lo que está detrás del resultado final y que eso hace toda la diferencia. Y este foco también eso, de cómo construimos ciudad en forma participativa. Por otro lado, bien interesante la experiencia de Curitiba, donde junto con, que se hicieron famosos en el mundo de estos buses que iban por el centro de muchos de los ejes de la ciudad de Curitiba, donde junto con estos ejes de transporte se generaron incentivos urbanos, o sea, se podía construir en algunos casos, por ejemplo, si era un solo uso, 3 veces la superficie, la relación de la superficie del suelo, pero si habían usos mixtos, hasta 9 veces. O sea, realmente la ciudad se tomó en serio este tema de ir generando ciudad mixta, digamos, sobre todo en ciertos ejes centrales donde el Estado había invertido muchos recursos a través de estos sistemas viales, algo que en Chile no lo vemos. Tendemos a los corredores viales de el mismo metro, a veces los buses también, la planificación con la gestión y con los proyectos de movilidad muchas veces están en carriles separados y no aprovechamos toda la inversión que se hace para que ojalá más personas puedan estar en estos entornos donde haya mayor movilidad. Entonces, es bien interesante ese caso, como te decía, porque está todo esto vinculado. Y toda la relación también y los planes que tienen de crecimiento, de duplicar, por ejemplo, la cantidad de ciclovías. O sea, si bien se han hecho famosos por sus buses, sus sistemas integrados, también una apuesta muy importante con respecto a la ciclovía, algo que también en Chile vemos que también ha sido cuestionado. Y por último, desde Copenhague, esta arquitecta urbanista súper interesante que es directora del Instituto Danés de Urbanismo, una persona que habla de, y fue bien interesante, el 2009 la ciudad dice, mira, aquí nosotros necesitamos que ojalá la gente pase el 20% de su tiempo fuera de la casa, necesitamos que la ciudad sea atractiva, necesitamos que el 20% de la gente caminen, o sea, que un 20% de las personas caminen más durante la semana, y desarrollaron más de 300 proyectos urbanos y además generaron también un indicador, decían, queremos que la gente, al menos el 80% de la gente esté satisfecha con su ciudad, con su espacio urbano. O sea, se pusieron metas el año 2009 y eso generó una transformación súper interesante en esa escala. Entonces, todo esto nos lleva a justamente entender que estas herramientas y estas cosas se pueden lograr hacer esta ciudad mixta. También en la exposición de la Cámara se habló de las herramientas que existen. Existen incentivos urbanos, existen, por ejemplo, patentes especiales que se podrían hacer. O sea, no necesitamos inventar la rueda, no necesitamos una nueva ley para poder generar entornos urbanos. De hecho, nosotros como Corporación Ciudades vinimos mucho tiempo impulsando un concepto que nosotros llamamos corazones de barrios, que fue desarrollado con Alart Partners, que era de cómo, a propósito del plan de Eriazo Cero que ha impulsado el gobierno, muchos sitios Eriazos que podrían transformarse en centros comunitarios donde la gente pueda tener este acceso a servicios, equipamientos y por qué no también a trabajo. Entonces, yo creo que este es un llamado, Ramón, si tuviéramos que ponerle una metáfora de que tenemos que dejar, así como cuando uno tiene el closet de la casa y guarda la ropa en cajones distintos, los calcetines, las camisas acá, los pantalones, la ciudad en realidad, para planificarla, no podemos hacer estas cosas como parcelados los usos, sino que tenemos que pensarlo más bien como que uno estuviera organizándose por tenidas, ¿ah? Las poleras con los pantalones al tiro, o sea, como las tenidas diarias, porque necesitamos la polera, necesitamos el calcetín, necesitamos todos estos otros elementos justamente para poder hacer una buena ciudad. Así que yo creo que esta conferencia de ciudad va a ir generando mucho debate en torno a este tema y nosotros como Corporación Ciudades también vamos a tratar de impulsar esto porque vemos que hay muchas ciudades en Chile, no solamente el caso de Santiago, los servicios de equipamiento están muy atomizados y hay mucha población que lamentablemente vive en comunas dormitorios. Así es, y vaya que cambia la vida cuando tienes esa semejanza más a antaño, a tener un barrio como tal, donde tiene servicio, donde tiene
las personas que vas haciendo conocidas, donde tienes el almacén, donde tienes, estoy hablando de las cosas más cercanas, Sí. ¿no? Donde tienes tal vez un parque, donde se juntan las mascotas y haces vida social, etcétera, te cambia ese entorno y más aún si tienes equipamiento, transporte público cercano, etcétera. Así Así es es. que, bueno, es un tremendo desafío. Tantas veces lo hemos hablado en este programa y vamos a seguir insistiendo, pues, somos No, porfiados. hay que machacar con esto, porque efectivamente hay un tema también, lo que tú planteas, hay un tema también de la humanidad, del conectarse, de la sociabilidad en un mundo donde vemos que en otros países existen ya los ministerios de la soledad. Entonces está muy bien las acciones, la infraestructura, pero tenemos que ir humanizando también estas decisiones de ciudad, ¿ah? Así que yo creo que esto, como te digo, una experiencia y es lo que ha hecho también en este esfuerzo sostenido, que ojalá esta reflexión sobre la mixtura urbana nos lleve a lo que queremos todos, pues ir tomando buenas decisiones para ir generando ojalá esa vida urbana permanente las 24 horas en todos los rincones del país. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, como siempre con nosotros aquí los días martes en Doble Clic. Que esté muy bien. Ustedes también, muchas gracias. Doble clic.